Mira, cuando fundamos Podemos en España, acababa de ponerse en marcha la serie Juego de Tronos, ¿no? Ah, Y tanto Pablo Iglesias como otros líderes de Podemos eran unos enamorados de Juego de Tronos y sobre todo de la parte más maquiavélica, de la parte más enredadora, de la parte más de las trampas, de los engaños, ¿no? Y yo que era su profesor, superado por supuesto por los discípulos, yo les decía que Juego de Tronos era la política lo que una película porno al amor, ¿no? Porque, porque la violencia es una parte, la violencia y el engaño es una parte de la política, pero no es la política. O sea, si tú sacas a lo político del resto de componentes sociales, creas monstruos. Por eso Bertrand Russell decía que El Príncipe de Maquiavelo era un manual de gángsters, ¿no? Porque si tú de repente dices qué es lo que hay que hacer al margen de cualquier moralidad, pues eres un sinvergüenza, eres un gángster. Y fíjate, sacamos un libro, la gente, los podemitas, que se llamó Matar o Morir, ¿no? Fíjate el título que le puso Iglesias ya, era como dices, oigan, no, tiene que haber una tercera vía, ¿no? Al respecto, ¿no? Y yo que le hice el prólogo al libro o el preámbulo, ya no me acuerdo, yo discutía con todos ellos, ¿no? Porque todos ellos querían dragones. En aquel momento solamente iba Juego de Tronos por la tercera temporada y no se conocía cómo iba a ser el desarrollo, pero yo lo intuía. Intuía que cuando tienes dragones, terminas haciendo el daño que supuestamente justificaba el tener los dragones. Y en la serie aparece muy claro. Eso no significa que porque aparezca una serie se convierta en una verdad científica. Pero déjame que te ponga otro ejemplo que lo cuento en el último libro y que me pareció muy impresionante. Es de un libro de Jeffrey Sachs, que fue un blanco mutilado porque era miembro de la Asamblea Nacional Sudafricana, del Partido Comunista del cual pertenecía Mandela, en la clandestinidad, por supuesto, porque eran considerado un grupo terrorista, y a este hombre le habían puesto un coche bomba y le habían roto un brazo y una pierna, y era un tipo muy honesto, y estaba en la ejecutiva del Congreso Nacional Africano, y cuando viene el fin del apartheid, Mandela le dice que esté en el Tribunal Supremo, ¿no? Y él hace un libro que se llama La alquimia del amor y el derecho. Y él cuenta ahí una cosa muy interesante. Cuando estaban exiliadas la dirección, la ejecutiva en Mozambique, resulta que sus servicios de inteligencia detectan que el gobierno de Pretoria, el gobierno del apartheid, mandó a unos oficiales de inteligencia a asesinar a los líderes negros o blancos, sobre todo negros, por supuesto, de la dirección. Entonces los detectan, los detienen, los torturan, hablan y pueden detener los atentados, ¿no? Entonces, en una reunión de la ejecutiva se abre el debate, porque hay gente que dijo no tenemos derecho a hacer eso. Y otros dicen lo que tú me acabas de decir, pero es que con guantes nos hubieran matado. Y otros dicen ya, pero si hacemos lo mismo que ellos, ¿en qué nos diferenciamos? No, es que lo hacemos para un bien superior. Ya, pero si los medios son los mismos, terminamos por ser iguales. Se abre ahí un debate sí, donde claro. los dos tenían sus razones. Y habla uno de los líderes y dice, mirad, yo os escucho y veo que los dos tenéis razones, pero dejadme que os diga una cosa. Mi madre es limpiadora. Siempre nos ha votado, siempre nos ha apoyado, siempre con su sueldo de limpiadora ha colaborado económicamente para nuestra fuerza política. Si supiera que nosotros torturamos, no nos apoyaría nunca más. No nos apoyaría nunca más, ¿no? Entonces, creo que es importante entender que si las fuerzas progresistas, ¿no? Nos comportamos para ganar con las mismas trampas que utilizan aquellos que combatimos, mi experiencia es que contaminamos nuestros objetivos. Podemos ganar batallas en el corto plazo. Podemos evitar que nos maten, podemos evitar algunos elementos, ¿no? Pero
pero es imposible, fíjate, es imposible que no terminemos con esos atajos contaminando el objetivo hacia el cual vamos. Lo que alguien puede decir es, bueno, pero se pierde y ganan los malos nuevamente, porque No son bravos. necesariamente. Y déjame que agregue algo más porque quiero ponerle leña a tu fuego, que es lo siguiente, cómo los procesos políticos son empujados, inclusive también por los imperialistas, los colonialistas, para que finalmente los procesos o claudiquen, Boric, o se radicalicen cada vez más. La experiencia de la Revolución Rusa, de la Revolución Cubana, lo que puede ocurrir quizás en Venezuela actualmente, te acorralan tanto, te acosan tanto, que finalmente la revolución cubana se fue con los bolcheviques cuando no era su punto inicial, quizás haya sido la diferencia entre el Fidel y el Che. Hay una radicalización, o lo que pueda pasar hoy con la revolución bolivariana de Maduro, es decir, te acosan tanto que no te queda otra más que abroquelarte, cerrar filas, eliminar disidentes, todas esas cosas horribles, ¿no? Lo que hizo Stalin en los años 30, eliminar a todas las voces disidentes, a todo aquel que no piensa igual, porque hay que salvar la revolución. ¿Cómo se resuelve ese dilema, querido Juan Carlos? Que tú lo has pensado.